idea de qué es lo que nosotros vamos a cubrir. Hechos capítulo 4 continúa la historia de la difusión del Evangelio en Jerusalén, después de la ascensión de Jesús al cielo. Continúa directamente la historia de los Hechos 3. Juan y Pedro habían ido al templo a orar. Pasaron junto a un hombre que era cojo desde el nacimiento, sentado en la puerta. Leemos que Pedro sanó al hombre. Ahora, es la primera vez que suceden tres cosas. Número uno, los apóstoles se les confía la predicación del Evangelio. Número dos, el mensaje, los apóstoles se les confía la predicación del Evangelio, el mensaje de Cristo. Número dos, los conversos. Había muchas personas en la iglesia primitiva que estaban convirtiéndose como cristianos. Y número tres es lo que nosotros vamos a cubrir en este capítulo: la persecución. Cuando los sacerdotes y los guardias del templo ven a Pedro y Juan predicando a la multitud, los arrestan, no porque están enseñando y no porque sean seguidores de Jesús, sino porque están enseñando que Jesús resucitó de entre los muertos. Los saduceos, la secta judía de la mayoría de los sacerdotes, no creían en la resurrección. Sin embargo, son demasiado tarde. La gente ya había escuchado el mensaje y varios cientos creían. Este es el mismo Sanedrín, los mismos sacerdotes supremos que conspiraron para arrestar y crucificar a Jesús. Estos son posiblemente los mismos guardias del templo de los que Pedro se acobardó, con miedo de que lo iban a reconocer como el hombre que le cortó la oreja a Malco. Pero cuando Pedro y Juan regresan a los otros seguidores de Jesús, no oran por protección, sino por valentía. Citan a David, quien dijo que las naciones y los líderes se levantarán contra los seguidores de Dios, pero sus esfuerzos serán en vano. Eso no significa que Dios siempre protegerá a la iglesia del daño o de persecución, pero por el poder del Espíritu Santo eligen enfrentar ese peligro con valentía para continuar su misión de dar testimonio de Jesús y su mensaje. El capítulo 4 marca el inicio de la persecución desde el nacimiento de la iglesia, como se documenta en sus primeras menciones. La gran comisión, predicar y compartir el evangelio, ha provocado y siempre provocará una gran persecución. Este es el comienzo de la persecución de la iglesia durante los siguientes 300 años. Con permiso. La iglesia de Jesucristo experimentará algunas de los peores y más notables persecuciones de su historia. La mayoría de los teólogos dicen que habían 10 olas de persecución en la iglesia, comenzando con César Nerón y también con Diocleciano. Los discípulos y sus seguidores serán golpeados, azotados, decapitados, quemados y martirizados. Lo que leemos en Hechos capítulo 4 es solo el comienzo de la persecución de la iglesia. Eso es básicamente un resumen. Ahora lo que vamos a hacer, retomemos la historia en detalle. Hechos capítulo 4, 1 y 4 dice: ahora mientras hablaban con el pueblo, los sacerdotes, el capitán del templo y los saduceos se les supusieron muy perturbados porque enseñaron al pueblo y predicaron en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les pusieron las manos encima y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, porque ya era de noche.
Sin embargo, muchos de los que escucharon la palabra que creyeron, y el número de hombres llegó a ser de unos 5,000. Ahora, déjame traer un poquito de definición acerca de quién son estas personas. Porque muchas veces cuando leemos la palabra podemos mirar Juan, Pablo, Marcos, el Don Pepe, pero no sabemos quién son. Yo voy a tomar un poco del tiempo para traernos un poquito una definición acerca, por ejemplo, aquí en el primero versículo menciona el capitán del templo. El capitán del templo se refiere a un funcionario responsable de supervisar la seguridad y el orden dentro de los recintos del templo en Jerusalén. Ellos eran básicamente la policía. Hay algo que se llama el monte del templo. Y encima del monte del templo, que nosotros podemos mirar, que se llama Monte Sión, hay estos capitanes el capitán del templo. Ellos son como guardias. Su trabajo es para proteger todo lo que sucede ahí. Entonces, esta posición probablemente era ocupada por un miembro de alto rango de la guardia del templo o por un funcionario sacerdotal. El individuo específico que ocupa esta posición no está nombrando en Hechos capítulo 4. No sabemos quién es. ¿Quién son los sacerdotes? Tenía una influencia especial y a menudo eran parientes cercanos del sumo sacerdote. Anás no era el sumo sacerdote actual durante Hechos capítulo 4, aunque menciona su nombre. Fue destituido por Roma en lugar de su yerno Caifás. Anás era el sumo sacerdote que estaba en cargo durante el ministerio de Jesús. Ahora, déjame hablar un poquito del oficio del sumo sacerdote. Eso era un oficio de por vida. Y una vez que eras elegido, era nombrado por vida. Aunque en los Hechos se menciona a Anás por su nombre, todavía tenía mucha influencia y respeto por parte de los judíos. Aunque Roma ya no lo reconocía como el sumo sacerdote en funciones. Ahora, aquí también el versículo 1 menciona los saduceos. ¿Quién son ellos? Eran miembros de una pequeña pero poderosa secta religiosa judía que no creía en la resurrección de los muertos, en los ángeles, en vida después de la muerte, en el mundo de los espíritus, ni en los milagros. Eran los principales gobernantes que constituían la mayor parte del Sanedrín. Se pusieron del lado del gobierno romano también para obtener ganancias financieras por ellos mismos. Estos tres grupos fueron responsables de llevar a cabo el arresto y crucifixión de Jesús, y ahora son a quienes se enfrentan Pedro y Juan por predicar el mensaje de Cristo. Eso es muy importante. Dice la escritura en el versículo 1 que estaban muy perturbados. Los saduceos estarían muy perturbados de que Pedro y Juan enseñarán a la gente y predicarán en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ahora, esto es muy raro porque ellos no creen en una resurrección. Podemos decir que ellos fueron arrestados bajo sospecha de enseñar ideas peligrosas. Pedro y Juan estaban refutando una de sus creencias fundamentales, y esto amenazaba su autoridad como maestros religiosos. El mensaje de Pedro y Juan contradecía sus creencias. A veces cuando nosotros estamos predicando la palabra o enseñando la palabra o el evangelio,
Hay personas hoy en día que también podemos recordarnos como los fariseos y los saduceos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los fariseos y los saduceos? Los fariseos, ellos tenían mucho valor y respeto a la ley oral, el Torá, los 5 libros de la ley. Pero los saduceos eran diferentes. Eran personas muy, muy intelectuales, materialistas, personas que eran muy difíciles. Los fariseos no peleaban en contra de la iglesia, pero los saduceos sí. Ellos querían pelear en contra de la iglesia y querían matar y amenazar a cualquier persona que predicaron un mensaje que era en contra de lo que ellos pensaban. Dice que ponlos bajo custodia hasta el día siguiente. Ahora, los judíos detuvieron a Pedro y Juan durante la noche en la cárcel porque había una ley judía que no permitía juicios durante la noche. Recuérdese que ellos, cuando Pedro y Juan sanó al muchacho que tenía 40 años, era la 90 hora, que viene siendo las 3 de la tarde para nosotros. Entonces era demasiado tarde para convocar al Sanedrín en esa tarde. Así que los apóstoles enfrentarían una audiencia al día siguiente ante el consejo gobernante. Dice que ellos pusieron las manos encima de ellos. Si nosotros podemos mirar, eso significa que rápidamente, sin pensar, porque por el mensaje que ellos estaban predicando, había muchas personas. Y los saduceos estaban como, wow, ¿qué vamos a hacer? Ellos no se pusieron a investigar como que están diciendo. Y dijeron, mira, rápido, arranca, busca a ese muchacho, arráncalo para allá para que ellos puedan dejar de estar predicando este mensaje. Así de rápido. Por eso es que dice que les pusieron las manos encima. Eso no quiere decir que yo... ¿Qué estoy diciendo ahí? Entonces, el mensaje que ellos estaban comunicando a Juan y a Pedro, el mensaje que ellos estaban comunicando porque pusieron las manos encima era esto. Recuerda lo que nosotros decimos a Jesús. Ese muchacho, ten mucho cuidado porque nosotros tenemos el poder para hacer lo mismo con ustedes. Por eso que pusieron las manos encima. El versículo 1 también dice, el versículo 1 al 4, dice también que el número de aquellos hombres eran como 5,000. Ahora, déjame decir algo. Ese número no es actual. Dice, pero ¿cómo es posible? Si la palabra dice 5,000, pues tiene que ser 5,000. Recuérdase que en ese tiempo no contaban a quién. A las mujeres y a los niños. Dice los hombres. Eso quiere decir que el número actual podía ser más. Pero nosotros sabemos que ellos solamente comparten con nosotros. Lucas comparte con nosotros solamente el número de los hombres. Ahora, en el capítulo 1 dice que la iglesia creció en ¿qué número? 2,000. Ahora podemos 5,000. La diferencia es que 2,000 o 3,000, perdón. Este no es un número real, no incluye a las mujeres ni a los niños que entendieron el mensaje. Muy importante. Podemos mirar Hechos 4:4, que muestra que los juegos de poder, las amenazas y la intimidación fueron ineficaces. Así se dice la palabra, ¿verdad? Sí. Más personas comenzaron a seguir a Jesús, no menos. Eso es algo que a mí me encanta y algo que es tan poderoso de la iglesia, que cuando nosotros como cristianos, parte del cuerpo de Cristo, cuando enfrentamos persecución, nosotros siempre ¿qué? Crecemos, hay más poder. Fíjate que 2 personas enfrente de los saduceos, el sumo sacerdote, el guardia del templo, habían Caifás, Anás, muchas personas. Ellos parece que tenían la autoridad y el poder de callar a estos 2. Pero podemos mirar
que la iglesia creció, ¿quién realmente ganó? Algo muy importante. Vamos a mirar Hechos capítulo 4, 5 y el 7. Y ocurrió al día siguiente que sus gobernantes, ancianos y escribas, así como el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote, se reunieron en Jerusalén. Hicieron que Pedro y Juan comparecieron ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Y ocurrió el día siguiente que sus gobernantes, ancianos y escribas. Estas posiciones conformaban el cuerpo gobernante judía que se llama el Sanedrín. Ahora, de nuevo, vamos a definir qué es el Sanedrín. Sanedrín. ¿Cómo? Sanedrín, perdón. Estos son el concilio de el Sanedrín. ¿Así? Ok. El término proviene de una palabra griega que significa asamblea o consejo. Eso es algo que me fascina porque la palabra eclesia también significa asamblea o aquellos que son llamados o apartados afuera. Había uno de 23 personas llamado el Sanedrín menor. Pero esto no es lo que nosotros estamos mirando aquí. El gran Sanedrín era el tribunal supremo del antiguo de Israel, formado por 70 hombres y un sumo sacerdote, que en Hechos capítulo 4 era Caifás, no Anás, era Caifás. Era un corte local. Como tales, eran los únicos que podían juzgar al rey y eran los responsables de finalizar todos los asuntos y decisiones de la ley. Estos son personas que son como lo más importante. Es como si nosotros miramos un concilio hoy en día de personas que son teólogos o como John MacArthur o lo que sea. Son personas que nosotros decimos, ¿quieres hablar conmigo de las cosas de Dios? No, hermano, yo no quiero, yo me voy a quedar en mi lugar. Estas personas eran muy importantes. Y Pedro y Juan estaban enfrente de ellos. Hicieron que Pedro y Juan comparecieron ante ellos y comenzaron a interrogarlos con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto. Esa pregunta nos dice mucho. Las ideas detrás de qué poder y con qué nombre son prácticamente las mismas. En su pensamiento, el poder residía, ¿así se dice? Residía en el nombre, porque el nombre representaba el carácter de la persona. Yo creo que el hermano Pepe compartió eso la semana pasada. Pero también, mientras que yo estaba estudiando eso, la gramática griega aquí está estructurada, sí. De tal manera que el término ustedes o tú está destinado a ser despectivo. Es como un falto de respeto. Es como cuando una persona está hablando a otra persona en el trabajo o en la familia y como pensando que esa persona está debajo de ti, ¿verdad? Y el énfasis de la pregunta está en cómo alguien tan supuestamente no cualificado como Pedro podía haber logrado esto. Juan y Pedro no eran personas que eran parte de una institución como la iglesia, no tenían entrenamiento, no tenían ninguna placas, no tenían su bachilleratos o su asociado. Ellos no eran maestros de la ley. Ellos no tenían ni experiencia en cómo manejar una iglesia, como algunos de nosotros. Pero está enfrente de personas que sí,
tienen mucha educación. Saben cómo manejar ciertas cosas, saben cómo hablar, son maestros y personas que saben cómo manejar las cosas de Dios, supuestamente. En sus escrituras se les ordenó que cuando alguien hiciera un milagro, escucha esto, una señal o un prodigio, preguntaron en qué nombre lo hicieron. Si esa persona lo está alejando del nombre de Dios, esa persona era un falso profeta y iban a ser apedrados. Cuando están preguntando de qué nombre o qué nombre, están buscando a ver, porque si está alejando del nombre de Dios, fíjate que ellos están usando el nombre de ¿quién? Jesús. De Jesús, de Jesucristo. Déjame decir esto. Cristo no es su apellido. Hay personas que piensan que Cristo es su apellido. No, Cristo es una palabra en griego que significa Meshua o aquel que es ungido. Ahora, porque eso es muy importante. Porque Pedro y Juan también, o Pedro, él menciona un capítulo en Salmos 18. Y en ese versículo menciona algo del Mesías, una profecía. Cuando él está diciendo Jesucristo, básicamente él está diciendo el Mesías, el ungido, y para ellos no le cae muy bien. No le cae muy bien. Ahora, si ellos dicen en el nombre de Dios, el mismo Dios que ustedes también están supuestamente siguiendo, pues no hay un problema. Pero dijeron en el nombre de Jesucristo. Y no lo dejó ahí. Dijo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ok. Hechos capítulo 4, 8 y el 12. Pedro predica con valentía a los líderes judíos. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. El hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las escrituras cuando dicen la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Ahora, vamos a comparar cuando Jesús estaba en el templo delante de estas mismas personas. Dice que Pedro estaba calentando sus manos y dice que él estaba escondiéndose. Y cuando dijeron, no, una señora dijo, tú también estabas con Jesús. No, yo no sé lo que tú estás hablando. Dice que él básicamente rechazó a Jesús 3 veces, ¿verdad? Él estaba avergonzado, temeroso, negó a Cristo 3 veces y no estaba lleno del Espíritu. Y ahora Pedro está en el templo ante el sumo concilio y lleno del Espíritu y respondió con valentía. Algo muy importante, podemos mirar que en el capítulo 1 que Pedro fue llenado con el Espíritu con los 120 que estaban ahí. Y ahora dice de nuevo en el capítulo 4 que él fue lleno del Espíritu. De ser lleno del Espíritu no es una experiencia que nosotros deberíamos de tener una sola vez. Eso no es lo que enseña las Escrituras. Nosotros deberíamos desde siempre querer ser ¿qué? Lleno del Espíritu. Cuando nosotros miramos qué es lo que significa eso realmente, eso quiere decir que uno debería de ser lleno y continuar
de ser lleno. Ahora podemos hablar acerca de cómo uno puede hacer eso, pero eso es para otra enseñanza. Pero yo solamente quiero que nosotros miramos que Pedro fue lleno de nuevo. Capítulo 1 y ahora capítulo 4. Ahora, ¿para qué fue lleno y qué fue el propósito? Vamos a mirar. Pedro contesta a quienes saber cómo fue sanado. Ahora, mira esto. Ellos dijeron a Pedro, ¿en qué nombre y qué poder hizo tú tal cosa? Mira cómo Pedro contesta a ellos. Él usa la palabra ustedes 3 veces. Escucha esto. Él contesta, ¿quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes, uno, como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes, 2, crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos, pues es Jesús a quien se refieren las escrituras cuando dicen la piedra que ustedes, este muchacho, Pedro, lleno del Espíritu, él está diciendo al gran meromeros de la ley, ¿ustedes quieren saber en qué poder yo? Pues ustedes y ustedes. Valentía. Y hay algunos de nosotros, ¿tú eres un cristiano? Bueno, yo conozco un poquito de Dios, pero, a veces comprometemos. Eso no fue el asunto con Pedro. No, Señor. Observa, siendo lleno del Espíritu, él ya había recibido la promesa del Espíritu que ya vive o reside, así se dice, reside en él, con él, y luego el Espíritu vino sobre él. Vemos que ser lleno es cuando el Espíritu Santo viene sobre ti. Hechos capítulo 1, 8 dice que cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judía y Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso lo miramos en la vida de Pedro en ese versículo, lleno del Espíritu. El Espíritu Santo en un momento antes de la resurrección de Jesús solo estaba con ellos. Luego, después de su resurrección, el Espíritu Santo tanto en ellos como vendrá sobre ellos. Ahora, hay muchas personas que tienen diferentes pensamientos acerca de la relación que el Espíritu Santo tenía con los apóstoles, que si eran salvos, que si tenían el Espíritu Santo. Yo no me voy a meter, pero sí hay una respuesta bíblica acerca de eso. Pero sí lo que podemos decir y lo que podemos ver es que ellos estaban llenos del Espíritu porque el Espíritu Santo vino sobre ellos. Antes de Pentecostés, los apóstoles tenían un entendimiento y una experiencia limitada del Espíritu Santo. Aunque Jesús les prometió la venida del Espíritu Santo para guiarlos y capacitarlos, no lo habían comprendido completamente. Es posible que hubieran tenido algunos encuentros con el Espíritu Santo, pero no tenían la presencia y la capacitación interior que recibirán después de Pentecostés. La relación que los apóstoles tenían con el Espíritu Santo cambió demasiado. Ahora, mira lo que dice en versículo 9. Nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido. El tono de la respuesta de Pedro muestra que él no fue intimidado. Él no tenía miedo. Recuerda la diferencia entre cuando Jesús estaba delante de ellos y él estaba afuera del templo, ahora está dentro del templo y ahora él está enfrente de ellos. Él no tenía miedo.
El asunto cambió. Aunque humanamente hablando deberías haber sido intimidado por el mismo tribunal que envió a Jesús a la crucifixión. Él usó la palabra por una buena obra. La lógica de Pedro era penetrante, porque somos juzgados por una buena obra. Básicamente, él está diciendo, ustedes, ¿cómo que ustedes pueden negar que había un milagro? No, ¿cómo es posible? Hay muchas personas que mirando y experimentando una buena obra o un milagro, como quieran no van a creer. Pero de nuevo, eso no era el asunto con ellos. El asunto no era el milagro, aunque no lo podían negar y rechazar. El punto era el mensaje del evangelio. Lo que ellos estaban diciendo era la prueba para los sacerdotes y el Sanedrín. Eso era la problema. Ahora, Hechos capítulo 4 y versículo 13 dice lo que vieron en el carácter de Pedro y Juan. Ahora bien, cuando vieron la valentía de Pedro y de Juan, se dieron cuenta de que eran hombres sin educación ni preparación y se maravillaron. Y se dieron cuenta de que habían estado con Jesús. Eran hombres sin educación ni entrenamiento. En cierto sentido, probablemente no estaríamos de acuerdo con la opinión de los líderes judíos que juzgaron a Pedro y a Juan. Ciertamente no tenían educación en un sentido. Ellos, como Jesús, no tenían educación rabánica, ¿así se dice? Rabínica, formal, de acuerdo con las costumbres y estándares en esa época. Sin embargo, fueron educados con dos aspectos más importantes. Conocían las Escrituras y habían estado con Jesús. Y eso es algo que nosotros a lo mejor podemos olvidarnos hoy en día. Hoy en día lo que miramos son cristianos que si atienden una universidad y tienen su educación, piensan que ellos tienen la pura verdad, que son los únicos que pueden compartir y predicar y lo que sea. Por un lado eso tiene su sentido, pero por el otro lado podemos mirar que la iglesia primitiva, ellos andaban con Jesús. Ellos conocían las Escrituras y mucho más, ellos practicaban lo que ellos vieron y lo que fueron enseñar, lo que Jesús los enseñó. El problema hoy en día es que a veces lo más que uno conoce, lo menos que uno practica. Pero no estamos hablando de cualquier persona aquí. Hechos capítulo 4 y versículo 14. Lo que vieron en el hombre que fue sanado. Y viendo junto a ellos el hombre que había sido sanado, no pudieron decir nada en contra. Eso fue algo que no podían negar. Este hombre era cojo desde su niñez, no sé, por 40 años. Y ahora él está sano. No, y él no estaba, después de su sanidad, no estaba andando. Dice que él estaba brincando, que él corrió, que si esto. Eso fue un milagro. Pero recuérdate que estos saduceos no creen en ningún milagro. No creen en ninguna resurrección, nada. Eran personas muy tristes, por decirlo así. Pero cuando se trata de sus enseñanzas, eso sí, las cosas que ellos pensaban que era lo más importante. Dice que no pudieron decir nada en contra. Este milagro fue examinado por los, escépticos, y se presentó como un milagro genuino. Esto no fue un caso en el que la curación se perdió en unas pocas horas, como algunos afirmen que sucede hoy.
No sé, pero hoy en día hay diferentes servicios donde las personas se enfrentan a un hombre de Dios, una mujer de Dios, y que supuestamente ellos tienen un poder para sanar. Sí creemos que Dios todavía hoy sana, pero estos eventos se enfocan en una persona que supuestamente tiene el poder para sanar. Y estas personas vienen, se sanan, y en ese momento a lo mejor pueden brincar, se quitan, no sé, no necesitan las cosas que se requiere para que ellos puedan caminar, pero después se pierde. Después algo pasa. Y entonces el hombre de Dios o la mujer de Dios dice, no, fue que tú no tenías fe o lo que sea. Pero podemos mirarle que este hombre, por 40 años que no podía andar y caminar, dice que no se perdió. No se perdió. Anteriormente este hombre estaba completamente cojo, teniendo que ser llevado a donde quiera que iba. Eso lo leemos la semana pasada en Hechos 3:2. Ahora estaba completamente curado. Esto contrasta con muchos de los que se levantan de las sillas de ruedas en los servicios de curación modernos y que vienen con una capacidad limitada para caminar, pero que por unos momentos pueden caminar mucho mejor debido al entusiasmo, la emoción y la adrenalina. Sin embargo, trágicamente abandonan la arena en silla de ruedas, habiendo perdido su curación. Cuando Dios sana y es una obra completa. No tienes que añadir, no tienes que quitar, no tienes que hacer nada. Y de nuevo, sí creemos que Dios hoy en día todavía sana. Ahora, hay personas que tienen ese don. Yo no lo tengo, pero yo sí sé que si hay una necesidad, yo sé que el Espíritu Santo va a proveer por esa necesidad. Hechos capítulo 4, 15 al 18 dice así: tomando consejo, los líderes judíos ordenan a Pedro y Juan que dejan de predicar a Jesús. Pero cuando les ordenaron que salieron del consejo, deliberaron entre ellos diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque en verdad que por medio de ellos se ha hecho un milagro notable. Ellos están notando que es un milagro notable. Es evidente para todos los que habitamos en Jerusalén y no lo podemos negar. Pero para que no se propague más entre el pueblo, amenazarlos severamente para que de ahora en adelante no hablen con nadie en este nombre. Ahora sí podemos mirar lo que era más importante. Lo que era más importante para ellos era su reputación delante de los demás. No necesariamente que había un milagro, que Jesucristo de Nazaret fue que sanó. Yo creo que hermano Pedro dijo algo muy importante la semana pasada, que cuando Pedro sanó al hombre, él no tomó la gloria por él, como diciendo: mira, soy yo Pedro, yo puedo sanar, trae a todas las personas para acá. Ellos solamente estaban siguiendo su costumbre, entrando en el templo para orar, y encontraron a un muchacho. A veces Dios nos usa en una manera más grande cuando nosotros no estamos intentando de manipular para que la gente nos mira. Oh, ahí está el pastor, oh, déjame ver. Hermano, tú necesitas oración. Pues yo tengo poder en el nombre de... ¿Tanto show para qué? Entonces, y los llamaron y les ordenaron que no hablarán ni enseñarán en el nombre de Jesús. No podemos negarlo, lo que dijo ellos. La corrupción de sus corazones era evidente. Hay personas que la corrupción de sus corazones son evidentes. Siendo cristiano,
viviendo una vida piadosa delante de los demás. Hay personas. Yo creo que estaba hablando con una persona la semana pasada y le dijo esto, que cuando una persona está viviendo una vida piadosa y está siendo lleno del Espíritu Santo, hay dos cosas que van a pasar. Número uno, hay muchas personas que se van a poner en oposición, ¿así se dice? Ajá, y van a pelear en contra de esa persona. Pero número dos, a veces cuando nosotros hacemos buenas obras delante de los demás, a veces eso también revela sus enemigos. Por un lado, estás trabajando y obrando para el Señor, pero por el otro lado también puedes revelar quién son tus enemigos verdaderamente. Y hoy en día lo podemos mirar hasta en la iglesia. Aquí podemos mirar que estos supuestamente eran los religiosos de los judíos. Pero siendo los religiosos, los maestros, estaban en contra del mensaje. Estaba en contra de la buena obra. ¿Por qué? Porque la raíz del pecado en su vida era ¿dónde? En su corazón. No podemos negarlo. No podemos rechazarlo. Pero vamos a decirle a ellos que jamás deja de hacer esto. Vamos a mirar podemos mirar también el versículo 21, que dice que ellos continuaron de amenazar a Pedro y a Juan. Y en el capítulo que viene dice que ellos de nuevo lo arrestaron. ¿Así se dice? ¿Arrestaron? Arrestaron. Ok, reconocieron que realmente había ocurrido un milagro, sin embargo, se negaron a someterse a Dios que obró el milagro. Esto es algo que nosotros no podemos quedarnos sorprendidos, que cuando Dios nos usa, que los demás van a decir, wow, hermano, yo quiero saber de tu Dios. A veces hoy en día, de nuevo, la más evidencia que los demás miran acerca de que Dios sí existe, eso a veces crea un corazón más duro. Nosotros no deberíamos de sorprendernos de eso. Eso son los. Si Juan y Pedro experimentaron eso en ese tiempo, mucho más nosotros hoy en día. Ahora, ellos dijeron para que no se propague más entre la gente. Su miedo a la predicación de Jesús estaba arraigado en su propio interés pecaminoso, no en ningún deseo de proteger a la gente. Podemos mirar dónde estaba su corazón. Hechos capítulo 4, 19 y el 20. Pero Pedro y Juan respondieron y les dijeron: vosotros juzgad si es correcto delante de Dios escucharos a vosotros más que a Dios, porque no podemos dejar de decir las cosas que hemos visto y oído. Romanos capítulo 13 nos dice mucho acerca de cuando nosotros llegamos a un punto en nuestro cristianismo donde tenemos que tomar una decisión. Cuando como un cristiano es saludable y es nuestro deber de honrar y respetar y obedecer la ley, la ley del hombre, el gobierno o a Cristo. Hay muchos cristianos que a lo mejor no saben o no pueden discernir la diferencia, pero podemos mirar un ejemplo en la vida de Pedro y Juan. Dijeron: juzga ustedes. Y sabemos que Pedro estaba lleno del Espíritu, porque para decir eso es como decir: mira, gracias por lo que ustedes están haciendo,
pero ustedes tienen que juzgar y tomar una decisión. Nosotros vamos a continuar y seguir obedeciendo a Jesucristo de Nazaret, no a la tradición, la ley o las reglas de ustedes. Pedro y Juan deben hablar de las cosas que habían visto y oído. Tenían que hacerlo no solo por la compulsión eterna del Espíritu Santo, sino también por el mandato de Jesús. Me seréis testigos en Jerusalén. Con este mensaje que Él nos entregó, algo tarde o temprano que vas a venir es que vamos a ser ¿qué? Perseguidos. Hay un versículo que voy a compartir con ustedes en un momento. Pastor, ¿a qué hora tú crees que yo termino? ¿A las 10 o 8:15? Dígame tú. Tienes 3 minutos más. 3 minutos. Pastor, juzga entre nosotros si nosotros deberíamos pararnos. No. Ok. Hablar las cosas que hemos visto y oído. Ellos no originaron este mensaje, simplemente los transmitieron como testigos presenciales confiables. Déjame compartir un versículo en 2 de Timoteo 3:12. 2 de Timoteo 3:12. Esto es algo que a lo mejor yo creo que nosotros podemos salir de este lugar con esto en nuestro corazón. 2 de Timoteo 3:12 nos dice así: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mira, eso es algo que nosotros no vamos a poder evitar. Imposible. Eso viene con el paquete. Que cuando nosotros estamos compartiendo el Evangelio, haciendo buenas obras, viviendo nuestras vidas, siendo gobernados por el Espíritu Santo, ¿sabes lo que va a venir tarde o temprano? Persecución. Y yo no estoy hablando de la persecución de que nosotros mismos creamos en nuestras vidas. Yo estoy hablando de algo genuino. Yo estoy hablando que tú estás andando por ahí, entrando en el templo para oración y hay una oportunidad para glorificar el nombre de Cristo. Eso es algo que nosotros no vamos a escapar. Para cerrar, el capítulo 4 podemos mirar no solamente que en la iglesia primitiva ellos fueron confiados con el mensaje del Evangelio, no solamente ellos fueron llenos del Espíritu Santo, la promesa, pero también podemos mirar que es la primera vez que podemos mirar que la iglesia comienza a enfrentar persecución. Eso es algo muy importante. Pero sabemos de que aunque ellos y la iglesia enfrentan persecución, Dios lo usa de una manera ¿para qué? Para seguir creciendo su obra, su propósito y la iglesia. Amén. Bueno, vamos a cerrar. Esto es el tiempo para que ustedes preguntan, comentan, comparten. No sé si alguien... Sí, hermano. Quiero contarles un testimonio, porque ahorita que usted hablaba de que muchas veces se busca compartir la palabra de Dios y la persona, al ver a Dios genuinamente, en vez de convertir su corazón, se endurece aún más. Sucedió en Colombia. Dios ha utilizado bastante a mi papá a través de milagros por personas que están enfermas. Y había una persona muy cercana a la familia que él es en extremo religioso, en extremo religioso, católico, apostólico, romano, hasta donde llega más, o sea, un practicante de esa religión bastante. Mi papá estuvo compartiendo de la palabra durante mucho tiempo, y hubo un tiempo en el que el Señor sufrió un parálisis en la mitad de su cara, y mi papá iba todos los días a orar por él.
Y pues mi papá venía emocionado de que Dios lo venía utilizando en hospitales, sanando enfermos de cáncer y otras cosas, pero a él no lo sanaba. Y mi papá se puso a hablarle a Dios y le preguntó que por qué él no era sano. Y le mostró en un sueño que la persona era muy religiosa y muy idólatra y que él no lo iba a glorificar a él. Entonces mi papá regresó al día siguiente y le dijo, la verdad, el error viene siendo este. Y la persona, entre comillas, ahí como que no le gustó mucho la situación, pero Dios respondió a mi papá le dijo que le dijo fue, no se preocupe porque de todas formas, en 3 días usted va a ser sano para la gloria de Dios. Pero es para que usted glorifique el nombre de Dios. Y efectivamente a los 3 días exactamente la persona fue sana, a pesar de que ya los médicos le habían dicho que no iba a recuperar la movilidad de su rostro. Y fue totalmente sano. Y cuando le contaron a mi papá, pues él fue contento porque dijo, ahora sí va a creer en el Señor y todo. Y lo primero que se encontró fue un ídolo bien grande en la puerta de la casa, porque la Virgencita lo había sanado. Entonces, a pesar de que Dios le respaldó en su palabra, le dio todo, le mostró todo, aún así él endureció su corazón y en vez de glorificar a Dios, buscó algo diferente. Wow. Gracias por compartir eso, hermano. ¿Hay otra persona que quiere tomar esta plataforma para compartir? Sí, hermano. Ya también el tema de obedecer a Dios y el tema de Romanos 13, porque estamos viviendo en esos tiempos donde ya como que se están levantando más oportunidades, ¿no? Para que se pruebe en esa área. Y ahorita trabajo en un hospital, ¿no? Y el tema de ideología de género está pues obviamente bien fuerte en la cultura y está metiéndose en toda área. Y pues ahora en el sistema de récords de hospital, cuando uno está buscando la historia de un paciente, estamos hablando de un hospital de niños, imagínate esto con los niños, que si un paciente se identifica como otro género aparte de lo que sabemos de Dios y lo normal, hombre, mujer, entonces ya habla de que las referencias, sus pronombres de preferencia, y uno ahí mismo tiene que mirar eso antes de poder entrar o lo que sea, y tiene que decir, sí acepto usar estos pronombres. Entonces, como que es algo pequeño al parecer, pero cuando tú te pones a pensar estos temas, así comienza la persecución. Es como, un poquito aquí, un poquito allá, y luego, tú ya dijiste que estás de acuerdo con esta ideología, pero ¿cuál es la implicación de eso, no? Porque pues si nosotros decimos, ok, está bien, y es un debate que yo aún sigo, digamos, en mi corazón orando. Yo lo que busco hacer es usar el nombre principal y nunca hacer la referencia, porque siento que ya vamos hacia eso, donde ya si tú, y es peligroso, si uno dice, le dice a un paciente, eres biológicamente como un niño o masculino, pero se identifica como niña o niñe, entonces si uno no le dice niña o niñe, aunque por convicción yo digo es un hombre biológico o un masculino de sexo masculino, te pueden perder tu trabajo, ¿no? O te llama la atención o creas un récord. So, es solo un ejemplo, ¿no? De cómo ahorita hoy en día sí, aunque suena pequeño, pero así es como comienzan muchas veces estos temas. So, nomás estar pendiente, ¿no? De que cómo no seguir la hora, nomás pues es así, realmente analizar en qué participamos, porque muchas veces caemos en cosas donde estamos, digamos, negando una verdad bíblica, ¿no? Para muchas personas, si tú dices, está bien, llaman a los niños, estás negando una verdad bíblica, que Dios creó al hombre, mujer y hombre, Dios creó al ser humano. Son cosas donde yo creo que debemos que pedirle al Señor y comenzar a orar respecto. Pastor, ¿quería compartir algo? Yo no estaba escuchando, pero aprovecho que eso, les voy a mandar un video que precisamente me lo mandó Pastor Mike a mí. Okay. Más bien Pastor Rick me lo pasó, Pastor Mike se lo mandó a Pastor Rick me lo pasó a mí. Y especialmente
está hablando de ese asunto. Y esta persona tomó algunas profesionales en los temas, porque la situación está tremenda, y explica da un tema muy bonito, realmente es un mensaje de un abogado que es cristiano, y él tiene mucha influencia en algunos casos del condado, de las situaciones que están pasando, y él enseña las mentiras que usa. Él dentro del sistema puede ver la manipulación y las mentiras y la decepción, y él da este mensaje, y él trae unas personas que son profesionales en las ramas para que ellos expliquen realmente una cosa interesante. Se lo voy a pasar para que ustedes lo vean, lo escuchen, van a quedar sorprendidos de esas cosas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo pues quiero como comentar también en el tema de lo que en cuanto a la persecución, lo que lo más importante es nos han venido como más adoctrinando. Si usted lo puede ver por todos lados, está en la televisión, en mensajes, en las tiendas. Esto es un adoctrinamiento que ha hecho, y esto es como más allá de una persecución física, que es lo que ha hecho, obligan tanto a las personas hasta leyes, cárceles, pero detrás de esto es más una persecución espiritual de lo que Satanás y el enemigo y su ejército tienen hacia la iglesia, sabiendo que pues obviamente le queda poco tiempo. Entonces, como dice el pastor, a veces él ha puesto todo en el asador y va a arrasar contra lo que más pueda. Aún esto, pues incluyendo los niños, vea ya lo que estamos prácticamente, están por aprobar una ley en las Naciones Unidas que van a aprobar la pedofilia. Es lo que falta, hasta dónde hemos llegado. Bueno, pero pienso que en medio de esto es el tiempo de nosotros de pararnos por lo que es correcto, y no también, creo yo, en ese video usted va a escuchar que una de las problemáticas es que la iglesia no está hablando de esas cosas. La iglesia tiene la responsabilidad de estar tocando las campanas y decir, ¿sabe qué? Esto está incorrecto. Yo hace unas semanas yo hablaba con nuestra hermana, la esposa de Oscar, y ella estaba prusiana, sí, está concerniente con sus hijitas. Le dije, sáquenlas de la escuela, háganlas homeschool, porque si usted está viendo esa problemática, usted las deja ahí. Oye, pues sáquenlas inmediatamente, no espere a mañana, hoy mismo, recójalas, porque las van a pervertir, les van a robar su inocencia y las van a pervertir. Entonces es un peligro realmente serio. Y no tenemos que tener temor. Hay personas que dicen, ay hermanos, que la iglesia no debería de, ¿sabe? Usted ve a la iglesia envuelta en todo asunto, ve a la iglesia primitiva, ellos tenían que anunciar lo que está pasando. Entonces, ¿quién les va a anunciar a la gente? Si la iglesia no estorba, entonces ¿quién lo va a hacer? Entonces es la responsabilidad de nosotros pararnos por lo que es correcto y no estar escondidos, como, ay, yo quiero meterme ahí porque me compromete. No, para eso nos ha colocado Dios acá, para que nosotros podamos dar a conocer, hermano, eso está incorrecto, eso no lo podemos tolerar. Mire lo que está ocurriendo a causa de ese compromiso. No hay iglesias de renombre, no hay iglesias que por tantos años enviaron evangelistas, hicieron la obra del ministerio. Ahora, abrazados de la bandera y aceptando y casando gays. Y yo digo, eso es increíble, hasta dónde hemos llegado que se mencione eso. Yo le estaba mencionando a ustedes hace poco, yo me quedé con la boca abierta. En uno de los estados levantaron más alta la bandera de los gays que la de los Estados Unidos. Eso es increíble en una nación donde, ¿sabe qué es esta nación? Yo se lo digo porque yo conozco de esto. En esta nación, el orgullo de esta nación es que tiene hombres de valor. En el himno nacional lo enseña.
hombres que dieron su vida, hombres que han entregado todo para que exista esta libertad que se tiene. Ahora, un afeminado es el que representa el gobierno de los Estados Unidos. Por favor, hermanos, es una tragedia. Mi hijo, que está dentro del sistema del gobierno, él dice que él tuvo que rehusar un entrenamiento que le querían asignar para sus soldados de él. Dijo, no, yo no lo hago. Si lo voy a hacer como es, porque le bajaron la barra como a 30%. Dijo, entonces, ¿qué vamos a levantar? Gente que por los afeminados, y no lo hago, alguien más, yo no lo hago. Porque es algo, hermanos, tremendo. Pero eso estamos viviendo. ¿Qué tenemos que hacer? Hermanos, en la verdad. Les va a gustar mucho ese video porque habla exactamente. El asunto es que se han introducido las mentiras del diablo por tanto tiempo y se las ha creído. Y luego el pueblo de Dios en esa manera se conduce. No, tenemos que volver al camino antiguo, a responder a los principios y los valores que se nos han establecido. De lo contrario, se pudre todo. Y yo creo que eso va a ser fácil para aquellos que están llenos del Espíritu, pero aquellos que continúan viviendo una vida cristianismo comprometido, deja que otra persona lo hace, ¿verdad? Más tarde, en el capítulo 6, vamos a continuar mirando este mismo tema, que había una persona, el primer persona en la iglesia que va a ser matado por su fe, pero algo diferente es de que la persecución que vas a suceder en el capítulo 6 vas a comenzar porque los apóstoles solamente están predicando el evangelio en Jerusalén, pero no está saliendo para ningún otro lado. So, Dios permite una persecución entre dos tipos de judíos: los judíos que son gentiles que hablan griego y los judíos que hablan hebreo o arameo. Entonces, entre ellos mismos va a comenzar un pleito, una persecución entre ellos mismos, y entonces dice que ellos se van a ¿qué? Expandirse, así se va a expandir, para acá, para allá, para los diferentes lados. Eso nos indica que a veces en nuestras vidas Dios permite ciertas cosas porque nosotros tenemos que mover. Estamos muy cómodos, estamos muy convenientes, y a veces Dios tiene una manera de permitir ciertas cosas para sacudirnos, para que podamos salir de nuestro Jerusalén. Porque recuerda, él dijo en el capítulo 1, y ustedes van a ser testigos en Jerusalén. ¿A dónde más? En Judía, en Samaria y en todas las partes que están por allá. Yes, sir. Fíjate, una cosa interesante es que la Biblia nunca enseña que nosotros vamos a tener un trabajo donde va a ser puros cristianos, todo va a ser bien. Pero nunca la Biblia enseña que nosotros vamos a ser cristianos y no vamos a tener pruebas o vamos a tener persecución. Al contrario, enseña, la Biblia enseña desde el principio que estaba Jesucristo, la persecución que va a haber todo el tiempo. Entonces, algo que uno tiene que entender. ¿Y qué hace la Biblia? Nos enseña a ser fuerte en la fe, estar en la palabra, estar con Él, estar en el Espíritu Santo. Pero a veces el cristiano quiere estar yo quisiera estar en un lugar donde todos son cristianos, no vamos a llevar bien. Eso no va a pasar nunca, porque la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que nosotros vamos a pasar por eso. Persecución va a venir, pero hay veces que nosotros creamos la persecución probablemente en los trabajos. Somos nosotros los que abrimos la boca a veces. Uno tiene que tener cuidado también. Me enseña un pastor, a veces las consecuencias son a veces uno las que las trae y no es algo que es una prueba. Pero recuerden esto, la persecución siempre va a estar. Dios, es más, cuando Jesucristo, ¿qué hizo en su última oración? Yo te pido por aquellos que están aquí, no te pido que los saques de aquí, pero te pido que los protejas del diablo. Diciendo de otra forma, mis discípulos se van a quedar aquí y ellos van a tener que pelear esa persecución y lo van a pasar. Así que esa es una cosa que la Biblia siempre nos ha enseñado a nosotros, a tener esa fe y estar siempre alerta y estar fuerte en el Espíritu Santo, en fe por la persecución que va a venir. Usted no la puede evitar, es mentira. Uno quisiera tener el mejor trabajo, el mejor lugar, eso no va a pasar, eso es mentira.
Ya. Parece que Armando quería hacer el último comentario. Armando. Freddy ya sacó la vaina ya. Sí. Con eso vamos a cerrar. Mira, antes de cerrar la oración, no podíamos cubrir los demás versículos en el capítulo 4, por eso que yo intento de dar un resumen en el principio. Pero mira, escucha esto. Cuando Juan y Pedro comenzaron a orar, cuando se juntaron, y dice los siguientes versículos, que ellos oraron después de la persecución. No oraron por protección. Ellos oraron a Dios por más valentía delante de la persecución que ellos iban a continuar enfrentando. Eso debería de ser nuestro propósito hoy en día. Señor, no me protege, como está diciendo más o menos el hermano Freddy, no me protege, yo no voy a esconderme en una cueva. Oh no, por ahí vienen, ellos están diciendo que los cristianos no pueden. No, sale para afuera. Señor, dame la valentía que cuando viene la persecución, no cuando, pero no si va a venir, pero cuando viene, que yo puedo tener ese corazón como Juan y Pedro, que ellos estaban llenos del Espíritu Santo, y nos vas a abrir la puerta para poder continuar predicando el mensaje de Jesucristo. Amén. Sí. Padre, gracias, Señor, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu. Señor, gracias por las oportunidades que nosotros tenemos para ser perseguidos por nuestra fe, por el mensaje, por el Evangelio. Señor, pero vamos a hacer como hizo Pedro y Juan, Señor, y los demás apóstoles en la iglesia primitiva. Señor, danos valentía cuando nosotros enfrentamos la persecución, sea en el trabajo, en nuestra familia, en la iglesia, no importa, Padre. Necesitamos valentía, Padre Santo, para continuar predicando tu mensaje. Señor, bendice cada hombre y cada corazón en este lugar. Y Señor, te pedimos, Padre, que nosotros podemos continuar esta jornada con el libro de Hechos, para que podamos seguir aprendiendo, levantando y glorificando tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.